En las solitarias laderas de Sierra Nevada, donde la naturaleza se encuentra con la soledad, Sofía, una mujer compasiva que vivía cerca de una zona boscosa, observó a un perro salvaje que aparecía regularmente cerca de su casa. Comprendiendo su naturaleza cautelosa, comenzó sigilosamente a dejarle comida para ayudar al animal. A medida que el invierno arreciaba, las visitas del perro salvaje se hicieron más regulares. Un reconocimiento silencioso se estableció entre la mujer y el perro salvaje. Pero una mañana de enero, después de una tormenta devastadora, todo cambió. Un sonido desesperado arañó la puerta de Sofía. En su porche estaba el perro salvaje. Pero no estaba sola. A sus pies yacía un pequeño cachorro herido, traído deliberadamente al humano que había aprendido a observar con cautela. ¿Qué harías si una madre perro salvaje desesperada llega a tu puerta buscando ayuda humana durante una ventisca? Esta es la historia de una confianza extraordinaria forjada en la naturaleza. Una súplica silenciosa que cruzó la división entre especies y una elección que cambiaría vidas para siempre. El sol de la mañana se filtraba a través de los altos pinos que rodeaban la aislada cabaña de Sofía Casado en las laderas de Sierra Nevada, en Andalucía. A los 42 años, Sofía había dejado atrás una exitosa pero insatisfactoria carrera como abogada corporativa en Sevilla para perseguir su sueño de toda la vida, la fotografía de vida silvestre. 3 años después de comenzar su nueva vida, había publicado 2 libros de fotografía de naturaleza muy bien recibidos y estaba trabajando en un tercero, centrado en la esquiva fauna de la selva de Irati. La vieja cabaña de su abuela, renovada con comodidades modernas pero conservando su encanto rústico, se asentaba en 20 acres de propiedad boscosa. El aislamiento le sentaba perfectamente a Sofía. Su vecino más cercano estaba a 3 kilómetros por el sinuoso camino de tierra, y el pequeño pueblo de Arroyo Seco quedaba a 30 minutos en coche. Aquí, rodeada de los sonidos de la naturaleza en lugar de bocinazos y charlas de oficina, había encontrado la paz que buscaba. El ritual matutino de Sofía permanecía inalterado sin importar el clima o la estación. Se levantaba con el sol, preparaba una taza de café fuerte y se sentaba en su porche envolvente, observando el despertar del bosque. Su cámara siempre descansaba en la mesita junto a su mecedora, lista para capturar cualquier cosa de interés. Este ritual matutino le había proporcionado algunas de sus fotografías más preciadas. Una zorra con sus cachorros, una familia de mapaches lavando su desayuno en el pequeño arroyo que atravesaba su propiedad, e innumerables aves, desde cardenales hasta halcones de cola roja. Fue durante una de esas mañanas a principios de octubre, mientras las montañas explotaban con los colores del otoño, cuando Sofía vio por primera vez al perro salvaje. El cánido salvaje había aparecido en el borde del claro que rodeaba su cabaña. Su pelaje leonado moteado de manchas negras se mezclaba perfectamente con las hojas caídas. Sofía se había quedado helada a medio sorbo, con cuidado de no hacer movimientos bruscos que pudieran asustar a la criatura. Lentamente, había alcanzado su cámara y capturado una serie de fotografías mientras el perro salvaje inspeccionaba la zona con ojos alertas e inteligentes antes de desaparecer de nuevo entre la maleza. El encuentro duró menos de 1 minuto, pero llenó a Sofía de una alegría indescriptible. Los perros salvajes eran criaturas notoriamente tímidas, raramente vistas por los humanos a pesar de su presencia relativamente común en la selva de Irati. Que uno se aventurara tan cerca de su cabaña era extraordinario. Durante la semana siguiente, el perro salvaje apareció 3 veces más. Siempre al amanecer, manteniendo siempre una distancia prudente de la cabaña. Sofía comenzó a notar patrones en su comportamiento. Cómo emergía del mismo grupo de rododendros, cómo se detenía a olfatear el aire, cómo sus orejas se erguían ante el más mínimo sonido de la cabaña. «Eres una chica hermosa, ¿verdad?», susurró Sofía después de observar al perro salvaje durante casi 2 semanas. El tamaño ligeramente mayor del animal y la forma en que se movía sugerían que era hembra, posiblemente una adulta joven. A través de su teleobjetivo, Sofía pudo ver que la cánida estaba delgada, quizás demasiado. El invierno que se acercaba sería duro para muchas criaturas del bosque, pero especialmente para los depredadores si la presa escaseaba. Tomando una decisión que iba en contra de la sabiduría convencional sobre el manejo de la vida silvestre, pero siguiendo su corazón,
Sofía comenzó a dejar pequeñas cantidades de comida, principalmente pollo crudo, en el borde del claro. Lo colocó lo suficientemente lejos de la cabaña para no asustar al perro salvaje, pero lo suficientemente cerca como para poder observarlo desde su porche. Las primeras ofrendas desaparecieron durante la noche, tomadas por mapaches o zarigüeyas, sospechó Sofía. Pero en la quinta mañana, fue testigo de cómo el perro salvaje se acercaba con cautela al pequeño plato, olfateaba el pollo con timidez y luego lo consumía rápidamente antes de retirarse a la seguridad del bosque. Ahí tienes, dijo Sofía en voz baja. Solo una pequeña ayuda para pasar el invierno. La alimentación se convirtió en parte de la rutina de Sofía. Tuvo cuidado de no proporcionar demasiada, solo lo suficiente para complementar la dieta natural del perro salvaje, no para reemplazarla. Investigó extensamente sobre los perros salvajes y consultó por correo electrónico con una bióloga de vida silvestre de la Universidad Estatal sobre la ética y los aspectos prácticos de sus acciones. La alimentación suplementaria limitada no es ideal, pero probablemente no creará dependencia si se hace correctamente, le había respondido la doctora Elena Martín. Manténla mínima e irregular y mantén absolutamente la distancia en todo momento por tu seguridad y por el comportamiento salvaje continuo del perro salvaje. Sofía siguió este consejo meticulosamente. A veces dejaba comida, a veces no. Nunca intentó acercarse al perro salvaje ni animarlo a acercarse más a la cabaña. Su relación, si es que podía llamarse así, era de mutuo respeto y distancia. A medida que noviembre daba paso a diciembre y las primeras nevadas cubrían las montañas, las visitas del perro salvaje se hicieron más regulares. Sofía comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento del cánido salvaje. Aunque seguía siendo cautelosa, se demoraba más en el claro, a veces sentándose bajo el débil sol de invierno después de consumir la comida que Sofía había dejado. Una vez incluso permaneció cuando Sofía salió al porche, simplemente observándola con esos intensos ojos ámbar antes de retirarse sin prisa al bosque. Creo que nos estamos haciendo amigas, le dijo Sofía a su hermana Laura durante su llamada telefónica semanal. Bueno, no amigas exactamente, más bien coexistentes pacíficas. Laura siguió. Solo tú usarías una palabra como coexistentes, Sofía. La mayoría de la gente tiene gatos o perros como mascotas. Ya sabes, animales domésticos normales que no tienen garras que podrían destriparte. No es una mascota, corrigió Sofía con firmeza. Es un animal salvaje que a veces acepta comida de mí. Hay una gran diferencia. ¿Le has puesto nombre? No, no le he puesto nombre. Eso sería cruzar una línea. Pero sí, estoy bastante segura de que es una hembra. Sofía hizo una pausa, considerando si compartir su última observación. Y creo que podría ser madre. ¿Una madre? Hay cachorros de perro salvaje por ahí. Probablemente solo uno. He visto huellas en la nieve, un conjunto más pequeño junto a las suyas, pero aún no he visto al cachorro. Las madres perro salvajes son extremadamente protectoras y no se arriesgarían a acercar a sus crías a un humano. Este hecho hizo que Sofía respetara aún más al perro salvaje. A pesar de aceptar comida de un humano, la cánida salvaje mantenía su natural recelo, especialmente en lo referente a su descendencia. Era exactamente como debía ser. El invierno se intensificó, trayendo fuertes nevadas y temperaturas que descendieron muy por debajo de cero. Sofía aumentó ligeramente la frecuencia de su ofrenda de comida, preocupada por cómo el perro salvaje y su cachorro invisible estaban sobreviviendo en las duras condiciones. Comenzó a dejar la comida en un pequeño refugio de madera que construyó en el borde del claro. Nada elaborado, solo una simple estructura de 3 lados que ofrecía algo de protección contra los elementos. Enero trajo una tormenta invernal particularmente severa con acumulaciones de nieve de más de 60 centímetros y sensaciones térmicas que hacían peligroso aventurarse al exterior. Durante 3 días, Sofía permaneció adentro, alimentando constantemente su estufa de leña para mantener la cabaña caliente contra el viento aullador. Se preocupó por el perro salvaje y su cachorro, esperando que hubieran encontrado un refugio adecuado en un tronco hueco o una madriguera abandonada. Cuando la tormenta finalmente pasó y los cielos se despejaron,
Sofía avanzó con dificultad entre la nieve profunda para colocar comida en el refugio. Para su alivio, aparecieron huellas frescas a la mañana siguiente, lo que indicaba que el perro salvaje había sobrevivido a la tormenta. Pero algo era diferente. Las huellas parecían erráticas, no el habitual acercamiento y retirada directos. Y solo había un conjunto de huellas. Ninguna señal de las huellas más pequeñas que generalmente acompañaban a las de la madre. ¿Dónde está tu pequeño?, murmuró Sofía, estudiando el área con sus prismáticos desde el porche. La pregunta la persiguió durante todo el día mientras editaba fotografías y se comunicaba con su editor sobre el próximo libro. La respuesta llegó a la mañana siguiente de una manera que Sofía nunca podría haber anticipado. Estaba en su escritorio respondiendo correos electrónicos cuando un extraño sonido desde el porche llamó su atención. No eran los ruidos habituales del bosque. No los carboneros en el comedero ni el viento entre los pinos. Era un ruido deliberado, casi como un arañazo en la puerta. Moviéndose con cautela hacia la ventana, Sofía se asomó y ahogó un grito. El perro salvaje estaba en su porche, algo que nunca antes había sucedido. Pero lo que realmente la sorprendió fue lo que yacía a los pies del cánido salvaje. Una pequeña forma desaliñada que Sofía reconoció instantáneamente como un cachorro de perro salvaje, con el pelaje apelmazado por la nieve y el hielo. «Oh, Dios mío», susurró Sofía, con el corazón acelerado. La madre perro salvaje la miró directamente a través de la ventana. Esos ojos ámbar parecían comunicar una súplica desesperada. Luego, con un suave resoplido, la cánida salvaje retrocedió varios metros, sin dejar de observar atentamente la cabaña. La mente de Sofía daba vueltas. Esto iba en contra de todo lo que sabía sobre el comportamiento de los animales salvajes. Una madre perro salvaje debería estar protegiendo a su cachorro en una madriguera segura, no llevándolo a una vivienda humana. Algo andaba terriblemente mal. Moviéndose lentamente para no asustar a la madre perro salvaje, Sofía abrió la puerta lo suficiente para ver al cachorro con más claridad. Yacía inmóvil, excepto por el superficial subir y bajar de su pequeño pecho. Una de sus patas traseras estaba torcida en un ángulo antinatural, y sangre seca apelmazaba el pelaje alrededor de una herida visible. La madre perro salvaje permanecía en el borde del porche, con el cuerpo tenso, las orejas gachas, claramente incómoda por su proximidad a la cabaña, pero sin querer abandonar a su cría herida. «¿Quieres que te ayude?», se dio cuenta Sofía en voz alta. Las orejas del perro salvaje se crisparon al oír su voz, pero no retrocedió. «¿Confías en mí para ayudar a tu bebé?». La comprensión hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas a Sofía. Esta criatura salvaje, siguiendo algún instinto insondable, había llevado a su cachorro herido a la única fuente de ayuda potencial en kilómetros, el humano que la había estado alimentando durante los meses de invierno. La primera llamada de Sofía fue a la doctora Elena Martín, la bióloga de vida silvestre que había consultado antes sobre la alimentación del perro salvaje. «Este es un comportamiento sin precedentes, Sofía», dijo la doctora Martín después de escuchar la situación. «Pero si el cachorro está herido y la madre realmente lo ha llevado a tu puerta, el tiempo es crítico. El hecho de que esté permitiendo esta interacción sugiere que la condición del cachorro es grave. ¿Qué debo hacer?». El centro de rehabilitación de vida silvestre más cercano está a 3 horas de distancia, y las carreteras apenas son transitables después de la tormenta. Puedo llamar con antelación para prepararlos para tu llegada, pero primero necesitamos contener al cachorro de forma segura para el transporte. La DRA. Martín hizo una pausa. Esta es la parte difícil. Necesitarás separar al cachorro de la madre. El estómago de Sofía se encogió ante la idea. ¿Cómo hago eso sin que me ataque y sin traumatizarlos a ambos? El comportamiento de la madre ya es tan inusual que es difícil predecir su reacción. Pero si realmente te trajo el cachorro para que la ayudaras, existe la posibilidad de que permita la intervención. La DRA. Martín proporcionó instrucciones detalladas sobre cómo acercarse y contener de forma segura al cachorro herido, enfatizando la necesidad de equipo de protección y movimientos cautelosos. Armada con gruesos guantes de cuero, una toalla suave y un transportín para mascotas que guardaba para transportar aves heridas al centro de vida silvestre,
Sofía se preparó mentalmente para la tarea que tenía por delante. Colocó una pequeña cantidad de comida en el extremo opuesto del porche, con la esperanza de distraer momentáneamente a la madre perro salvaje. La madre salvaje observó con intensa concentración cómo Sofía emergía lentamente de la cabaña, su lenguaje corporal comunicando tanto miedo como una extraña determinación. Cuando Sofía se acercó lentamente al cachorro herido, la madre perro salvaje gruñó en voz baja, pero no cargó ni atacó. En cambio, caminaba ansiosamente por el borde del porche, su mirada alternando entre su cachorro y el humano que se acercaba. «¿Está bien?», murmuró Sofía, aunque sabía que las palabras no significaban nada para la cánida salvaje. «Voy a ayudar a tu pequeño. Te lo prometo». Con manos temblorosas, Sofía envolvió suavemente la toalla alrededor de la pequeña y lacia forma del cachorro. No ofreció resistencia, sus ojos estaban cerrados y su respiración era dificultosa. La madre perro salvaje emitió un gemido ahogado que le rompió el corazón a Sofía, pero aún así no interfirió. Lo sé, dijo Sofía con dulzura, mientras las lágrimas corrían por su rostro mientras levantaba con cuidado al cachorro. Cuidaré bien de él. Te lo prometo. El género era una suposición. No podía decirlo y no lo comprobaría ahora, pero la palabra él le pareció correcta de alguna manera. Colocando con cuidado al cachorro envuelto en el transportín, Sofía retrocedió hacia la puerta de la cabaña. La madre perro salvaje la siguió unos pasos, todavía emitiendo sonidos angustiados, luego se detuvo, aparentemente dividida entre seguir a su cachorro y retirarse a la seguridad del bosque. «Lo traeré de vuelta», dijo Sofía, plenamente consciente de que la promesa podría ser imposible de cumplir. Las heridas del cachorro parecían graves, e incluso si sobrevivía, podría no ser liberable de nuevo en la naturaleza. Pero en ese momento, necesitaba decir las palabras tanto como imaginaba que la madre perro salvaje necesitaba oírlas. El viaje de 3 horas hasta el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Sierra Nevada fue tenso y peligroso. Las carreteras principales habían sido despejadas, pero las placas de hielo hacían peligrosa la conducción, y los caminos secundarios que llevaban de la cabaña de Sofía a la autopista apenas eran navegables. Durante todo el viaje, habló en voz baja al transportín en el asiento del pasajero, donde el cachorro permanecía inmóvil, aparte de su respiración superficial. «Quédate conmigo, pequeño», le instaba cada vez que echaba un vistazo para comprobar su preciosa carga. «Tu mamá confió en mí contigo. No me hagas romper la promesa que le hice». La Dra. Martín efectivamente había llamado con antelación, y el personal estaba esperando cuando Sofía llegó al centro de vida silvestre. El pequeño cachorro de perro salvaje, confirmado como macho y estimado en unos 5 meses de edad, fue llevado inmediatamente para examen y tratamiento de emergencia. «Tiene una fractura compuesta de tibia y peroné», explicó el doctor Fernández, el veterinario especializado en fauna autóctona, cuando salió de la sala de tratamiento 2 horas después. «También hay signos de hipotermia y desnutrición. Pero es joven, y a pesar de todo, bastante fuerte». «¿Sobrevivirá?», preguntó Sofía, con la voz apenas por encima de un susurro. El doctor Fernández asintió con cautela. «Creo que sí. Sí. Pero su recuperación será larga, y hay una duda importante sobre si podrá ser liberado de nuevo en la naturaleza después de una lesión tan grave y un contacto humano prolongado durante la rehabilitación». Sofía pensó en la madre perro salvaje, probablemente todavía patrullando cerca de su cabaña, esperando el regreso de su cachorro. Le prometía a su madre que lo traería de vuelta. La expresión del veterinario se suavizó con simpatía. «Entiendo la conexión emocional que siente, señorita Casado, y lo que ha descrito. Que una madre perro salvaje traiga a su cachorro herido a un humano para pedir ayuda es extraordinario. Pero tenemos que considerar que es lo mejor para el bienestar a largo plazo del cachorro». Sofía asintió, comprendiendo la realidad de la situación. «¿Qué pasa ahora? Le enyesaremos la pata, lo trataremos contra los parásitos y comenzaremos un régimen de alimentación para tratar la desnutrición. Tendrá que permanecer aquí en observación durante al menos 2 semanas. Después de eso», el doctor Fernández dudó. «Bueno,
Tenemos varias opciones que discutir dependiendo de cómo progrese su recuperación. Esa noche, en un motel cerca del centro de vida silvestre, Sofía llamó a su hermana con la historia completa. No me lo puedo creer, dijo Laura cuando Sofía terminó. Un perro salvaje te trajo a su bebé a la puerta para pedir ayuda. Eso es como algo sacado de una película de Disney, no de la vida real. Ya sé cómo suena, respondió Sofía, mirando por la ventana del motel el cielo lleno de estrellas. Tan similar a la vista desde el porche de su cabaña. Pero la doctora Martín dice, aunque es extremadamente raro, ha habido casos documentados de animales salvajes que buscan ayuda humana cuando están en apuros. El hecho de que la hubiera estado alimentando, estableciendo un patrón de interacción no amenazante, podría haber creado la confianza suficiente para que se arriesgara de esa manera desesperada. ¿Qué pasará con el cachorro ahora? ¿Y qué hay de la madre?, preguntó Laura. Sofía suspiró, el peso de la responsabilidad era grande sobre sus hombros. El cachorro, he empezado a llamarlo Lobo en mi cabeza, se quedará en el centro de rehabilitación hasta que su pata sane. Después de eso, evaluarán si puede ser liberado de nuevo en la naturaleza. Y si no puede, entonces buscarán un santuario de vida silvestre que pueda proporcionarle cuidados permanentes. Sofía hizo una pausa, considerando algo en lo que había estado pensando durante el largo viaje. ¿O qué?, incitó Laura. O podría solicitar proporcionarle un hogar. El centro tiene un programa para rehabilitadores de vida silvestre capacitados para albergar animales autóctonos no liberables. Necesitaría hacer cursos, obtener la certificación, construir recintos adecuados, pero es posible. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Hablas en serio sobre esto?, dijo finalmente Laura, su tono indicando sorpresa en lugar de juicio. Hice una promesa, Laura, a una madre que me confió a su hijo cuando no tenía a dónde más acudir. No me lo tomo a la ligera. Durante las siguientes semanas, Sofía dividió su tiempo entre su cabaña y el centro de vida silvestre, haciendo el viaje de 3 horas cada pocos días para comprobar el progreso de Lobo. El cachorro respondía bien al tratamiento, su pata fracturada sanaba correctamente dentro de su pequeño yeso, su peso aumentaba constantemente con la dieta especializada proporcionada por el personal del centro. Durante sus visitas, Sofía observó los cuidadosos protocolos que el personal de rehabilitación seguía para minimizar la impronta humana, utilizando equipos de alimentación especializados que impedían que Lobo asociara a los humanos con la comida, limitando el contacto directo y exponiéndolo a elementos y sonidos naturales de su entorno nativo. Pero a pesar de estas precauciones, se hizo cada vez más claro que la corta edad de Lobo en el momento de la lesión, combinada con la extensa intervención humana requerida para su recuperación, estaba afectando su trayectoria de desarrollo. Si bien conservaba muchos instintos salvajes, no mostraba ninguna de las respuestas de miedo hacia los humanos que serían necesarias para una reintroducción exitosa en la naturaleza. Se acerca a una ventana de desarrollo crítica, explicó el Dr. Fernández durante la visita de Sofía a finales de febrero mientras observaban a Lobo explorar con cautela un recinto interior, su pata anteriormente rota ahora soportando su peso con solo una ligera cojera. Las próximas semanas determinarán si la rehabilitación para la liberación sigue siendo una opción viable. Sofía asintió, observando al joven perro salvaje con emociones encontradas. Parte de ella deseaba desesperadamente que Lobo recuperara por completo su naturaleza salvaje, poder devolvérselo a su madre como había prometido. Otra parte, que se resistía a reconocer, incluso para sí misma, se había encariñado con el enérgico cachorro de orejas puntiagudas y pelaje moteado. ¿Y la madre?, preguntó, volviéndose hacia el doctor Fernández. Todavía regresa a mi cabaña la mayoría de las noches. A veces se sienta en el porche durante horas como si esperara. La expresión del veterinario era compasiva pero realista. Los perros salvajes son solitarios por naturaleza fuera de la temporada de cría y la crianza de los cachorros. El vínculo entre madre y cría disminuye naturalmente a medida que los cachorros maduran. En la naturaleza, normalmente se separarían por completo entre los 9 y los 12 meses de edad. Entonces, incluso si Lobo pudiera ser liberado, podría no reunirse con su madre. Es posible que pudieran reconectar,
especialmente si se libera en su territorio natal, pero es igualmente posible que eventualmente establecieran territorios separados, como lo harían naturalmente. Esta información le dio a Sofía mucho en qué pensar mientras conducía de regreso a su cabaña esa noche. La narrativa emocional que había construido de reunir a una madre y un hijo podría no coincidir con las realidades biológicas del comportamiento del perro salvaje. Sin embargo, la imagen de la madre perro salvaje esperando en su porche, comprendiendo de alguna manera que Sofía se había llevado a su cachorro para ayudarlo, seguía siendo poderosa. A mediados de marzo, cuando las montañas comenzaban a mostrar los primeros signos tímidos de la primavera, el personal del Centro de Vida Silvestre hizo su evaluación final de las perspectivas de rehabilitación del lobo. Hemos consultado con especialistas de otras 3 instalaciones, le dijo la doctora Martín a Sofía durante una conferencia telefónica que incluyó al doctor Fernández. El consenso es claro. Lobo ha desarrollado un nivel de habituación a los humanos que lo hace inadecuado para la liberación. Aunque Sofía se había estado preparando para este resultado, escucharlo declarado oficialmente le provocó una oleada de tristeza. Entonces, ¿qué pasa ahora? Hay varios santuarios de vida silvestre con instalaciones apropiadas para perros salvajes, comenzó la doctora Martín, pero el doctor Fernández interrumpió suavemente. Oh, dijo, está tu solicitud para el programa de rehabilitación en el hogar. Sofía había presentado la documentación semanas antes, comenzando simultáneamente los cursos requeridos y consultando con contratistas sobre la construcción de un recinto adecuado en su propiedad. Parecía una posibilidad lejana, entonces, un plan de respaldo que esperaba no fuera necesario. Has completado los requisitos iniciales de certificación en tiempo récord, señaló la doctora Martín. Tu propiedad está idealmente situada con espacio apropiado y características naturales, y tu experiencia en derecho ambiental, aunque no directamente relacionada, demuestra un compromiso con la conservación de la vida silvestre que el comité de revisión encontró convincente. ¿Está diciendo que mi solicitud fue aprobada?, preguntó Sofía, apenas atreviéndose a tener esperanzas. Condicionalmente, sí. Sujeto a la finalización del curso de certificación avanzado y la construcción de un recinto que cumpla con todas las especificaciones para el alojamiento permanente de perros salvajes. Las siguientes 6 semanas pasaron en un torbellino de actividad. Sofía se dedicó de lleno a completar los requisitos de certificación, absorbiendo información sobre el comportamiento, la nutrición, las necesidades de enriquecimiento y el control de la salud de los perros salvajes. La construcción del recinto de lobo, un área espaciosa que incorporaba características naturales como árboles, rocas y un pequeño arroyo artificial, progresó rápidamente a pesar de los ocasionales retrasos climáticos. Durante este periodo, la madre perro salvaje continuó visitando la cabaña de Sofía, aunque con menos frecuencia a medida que avanzaba la primavera y la presa natural se volvía más abundante. Ya no se acercaba al porche, pero a menudo aparecía en el borde del claro, observando la cabaña con esos inescrutables ojos ámbar antes de fundirse de nuevo en el bosque cada vez más verde. Durante estas visitas, Sofía le hablaba en voz baja desde el porche. Está bien, decía. Su pata hasanadu. Se está fortaleciendo. Las palabras no significaban nada para la cánida salvaje, por supuesto, pero ayudaron a Sofía a procesar sus complejos sentimientos sobre la situación. La gratitud que sentía hacia esta magnífica criatura que había confiado en ella. La tristeza de no poder cumplir su promesa exactamente como pretendía, y la esperanza de que su solución alternativa aún pudiera honrar esa confianza de alguna manera. A finales de abril, con el laurel de montaña comenzando a florecer y el recinto de lobo finalmente completo, Sofía hizo el viaje al Centro de Vida Silvestre por última vez. No como visitante, sino para llevar a Lobo a casa. El joven perro salvaje, ahora con casi 8 meses de edad y considerablemente más grande que cuando lo había envuelto por primera vez en el transportín para mascotas aquella mañana nevada de enero, viajó en una jaula de transporte especializada en la parte trasera del todoterreno de Sofía. El personal del Centro de Vida Silvestre había preparado tanto a Sofía como a Lobo para la transición lo más exhaustivamente posible, pero el momento de la liberación en su nuevo recinto seguía siendo tenso. Sofía se mantuvo bien atrás mientras el doctor Fernández,
que los había acompañado para supervisar el proceso, abría la puerta de la jaula y se alejaba. Durante varios largos minutos, Lobo permaneció dentro de la jaula, solo su nariz visible mientras olfateaba su nuevo entorno. Luego, con la deliberación cautelosa característica de su especie, emergió. Sus movimientos eran fluidos, la antigua lesión evidente solo en la coloración ligeramente diferente del pelaje que había vuelto a crecer sobre la herida curada. Sofía contuvo la respiración mientras Lobo inspeccionaba su nuevo territorio, moviéndose gradualmente desde el área cubierta cerca de la jaula para explorar los espacios abiertos, las estructuras para trepar y los escondites incorporados en el diseño. Mostró particular interés en la pequeña característica del arroyo, acercándose con cautela para mojar una pata en el agua corriente antes de saltar hacia atrás, luego acercándose de nuevo con más confianza. «Lo está aceptando, doctor», dijo Fernández en voz baja desde al lado de Sofía. «Esta es una muy buena señal». Durante los siguientes días, Sofía observó a Lobo adaptarse a su nuevo hogar, siguiendo los cuidadosos protocolos establecidos para minimizar una mayor habituación mientras se aseguraba de que se satisfacían sus necesidades. Proporcionaba comida utilizando los sistemas de alimentación especiales que evitaban que él la asociara directamente con las comidas, mantenía sus elementos de enriquecimiento y vigilaba su salud desde la distancia, todo mientras continuaba con su trabajo fotográfico habitual y permanecía atenta a cualquier visita de la madre perro salvaje. Fue casi una semana después de la llegada de Lobo cuando la madre finalmente apareció de nuevo. Sofía la vio al anochecer, emergiendo de los rododendros en el borde del bosque, como lo había hecho innumerables veces antes. Pero esta noche, en lugar de demorarse en el límite del claro, la perra salvaje se movió con determinación hacia el recinto especialmente construido al lado de la propiedad. Sofía observaba desde su porche, con la cámara en la mano, pero olvidada mientras se desarrollaba la escena. La madre perro salvaje se acercó al recinto con cautela, rodeando su perímetro una vez antes de detenerse en la sección más cercana al bosque. A través de la malla especializada, ella y Lobo se encontraron cara a cara por primera vez en casi 4 meses. Lo que pasó entre ellos, Sofía no podría decirlo. Ambos cánidos permanecieron inmóviles, con los ojos ámbar fijos el uno en el otro en silenciosa comunicación. Después de varios minutos, la madre perro salvaje se sentó sobre sus patas traseras, todavía de cara al recinto. Dentro, Lobo imitó la posición. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía mientras presenciaba esta reunión, diferente de lo que había prometido aquella desesperada mañana de enero, pero quizás no menos significativa. La madre había llevado a su hijo herido a la única ayuda disponible, y contra todo pronóstico, ese hijo había sobrevivido y prosperado. Al caer la oscuridad, la madre perro salvaje finalmente se levantó y se retiró al borde del bosque. Pero no desapareció por completo. En cambio, se instaló en un macizo de laurel de montaña con una vista clara del recinto, su forma visible a la creciente luz de la luna. El patrón continuó en los días y semanas que siguieron. La madre perro salvaje visitaba regularmente, a veces acercándose al recinto para entablar esa comunión silenciosa con Lobo, a veces simplemente observando desde la distancia. Nunca más se acercó directamente a la cabaña, manteniendo la distancia cautelosa apropiada a su naturaleza salvaje, pero parecía aceptar, quizás incluso aprobar, el arreglo que Sofía había creado. A mediados del verano, mientras Lobo maduraba hasta alcanzar su tamaño y coloración de adulto, las visitas de la madre se hicieron menos frecuentes, de acuerdo con la separación natural que habría ocurrido si ambos hubieran permanecido en la naturaleza. Pero no desapareció por completo de sus vidas. Incluso un año después, las cámaras trampa que Sofía había instalado capturaban ocasionalmente imágenes de la hembra de perro salvaje patrullando el borde de la propiedad, a veces deteniéndose cerca del recinto antes de continuar su camino solitario. Para Sofía, esta conexión continua fue la confirmación final de que, a su manera, había cumplido su promesa. No había devuelto a Lobo directamente a su madre ni a la naturaleza, pero había creado un espacio donde él podía vivir de forma segura mientras mantenía alguna conexión con sus orígenes. Había honrado la confianza depositada en ella aquella mañana nevada de enero cuando una madre desesperada había desafiado sus instintos para buscar ayuda de un humano. Mientras compilaba su tercer libro de fotografía de vida silvestre,
que incluiría imágenes notables tanto de Lobo como de su madre, Sofía reflexionaba a menudo sobre la extraordinaria cadena de acontecimientos que los había unido a todos. Su simple acto de dejar comida para un perro salvaje hambriento había iniciado una relación que desafiaba los límites convencionales entre lo salvaje y lo doméstico, entre la intervención humana y los procesos naturales. No era una solución perfecta. Nada que involucre la compleja intersección de las vidas humanas y salvajes podría serlo jamás. Pero en su imperfección, en los compromisos y adaptaciones hechos por todas las partes, había una belleza profunda que Sofía capturó no solo en sus fotografías, sino en su vida diaria entre las montañas, donde una madre salvaje todavía vagaba libre y su hijo vivía seguro bajo el cuidado del humano en quien, contra todo pronóstico, había elegido confiar. Al final, el mayor regalo no había sido el propio lobo, aunque Sofía atesoraba su presencia en su vida. El verdadero regalo había sido la confianza de una criatura salvaje. Una confianza que había transformado la comprensión de Sofía de su lugar en el mundo natural y había profundizado su compromiso de proteger el delicado equilibrio entre la existencia humana y la conservación de la vida silvestre en estas antiguas montañas que todos llamaban hogar.